Pues señores, vamos calentando motores porque 1 minuto y empezamos. Os voy a pedir vuestra máxima atención durante esta hora y media porque creo que pondremos sobre la mesa temáticas muy interesantes, ejercicios que pueden ser muy útiles de cara al desarrollo de vuestra empleabilidad y de daros unas pistas fundamentales sobre cómo abordar la cuestión de buscar trabajo. Dicho esto, son ya las 5:05, así que cumplo con mi palabra y vamos a empezar esta charla, con lo que, ante todo, os doy la bienvenida. Muchísimas gracias por sumaros a la charla de Desarrollo Profesional Grow. Gracias por la confianza que depositáis en mí y en todos los compañeros del Club Rotaract Madrid Capital. Y quería daros la bienvenida a esta primera charla del programa Grow, que consistirá en un programa de 4 charlas sobre desarrollo profesional que he decidido titular ¿Por dónde empezar para buscar un buen trabajo? En primer lugar, me gustaría presentarme. Como veis, en esta fotografía estoy todavía un poco más formal. Es una foto pre-cuarentena, sin barba, venadito y con traje y corbata, que es como suelo ir a trabajar. Tengo la suerte de ser consultor en Human Capital Advisory Services dentro de Deloitte, que sería una rama de consultoría especializada en proveer de servicios a las empresas en relación con recursos humanos, en todo lo que se refiere a gestionar personas. Más allá de lo que es mi rol profesional, sí quisiera daros algunos highlights sobre mí mismo y os comento aquí en esta breve descripción que me considero una persona muy curiosa y muy inquieta. Me encanta aprender y me importa a la sociedad en la que intento generar un impacto positivo. Aquí, académicamente, soy humanista y filósofo. Tuve la suerte de estudiar humanidades clásicas en Salamanca y filosofía en Roma. Y posteriormente me mudé a Madrid, donde estudié un MBA. Desde entonces también he desarrollado mi carrera profesional aquí en Madrid. A nivel profesional he tocado unos cuantos palos, he trabajado durante bastantes años en el sector turismo italiano, después estuve trabajando en el ecosistema startup español, tanto del lado del inversor con Bankinter como del lado del emprendedor con 2 startups, y finalmente desde hace 1 año y medio me uní al equipo de Deloitte con respecto a lo que ya os he mencionado. Por lo tanto, lo que os voy a compartir a lo largo de esta charla, digamos que es una mezcla. Por favor, apagad el micro, poned el mute, si alguien lo tiene encendido. En esta charla habrá una mezcla del aprendizaje propio de mi recorrido y mi itinerario profesional con la visión que tengo sobre el mundo de los recursos humanos desde mi trabajo como consultor. Quizá os ha sorprendido que esta charla, en la que muchos os habéis unido porque me conocéis o sois amigos, no la haya lanzado a título personal, sino que la he lanzado dentro del paraguas del Club Rotaract Madrid Capital. Y quizá algunos saben que yo soy Rotaract, pero otros no, y valdría la pena hacer esta breve aclaración o explicar qué es Rotary. Rotaract, más bien, es la rama joven de Rotary International, que es una red internacional, aconfesional, apolítica y sin ánimo de lucro, de clubes formados por amigos. Y lo que hacemos estos clubes de amigos es poner al servicio de la sociedad nuestras capacidades profesionales para crear proyectos de impacto, especialmente buscando ayudar a aquellas personas más necesitadas. Esta misma charla es un ejemplo de nuestra inquietud por buscar hacer algo más en la sociedad. Ayudar no solamente desde la barrera, contemplando lo que ocurre y juzgándolo como bueno o malo, sino saliendo al ruedo, siendo conscientes de que podemos hacer lo que podemos. Yo no soy médico, por lo tanto no puedo ir a los hospitales a ayudar a los enfermos de COVID, pero soy consultor en recursos humanos, por lo tanto puedo compartir esta información con aquellas personas que quizá se pueden encontrar en aprietos en este momento. Este espíritu es lo que nos une, son estos mismos valores de servicio a la sociedad, y este es uno de los muchos proyectos que lanzamos o que estamos lanzando constantemente. Precisamente porque tenemos una preocupación por el impacto social y por generar proyectos, nos dimos cuenta hace unas semanas que con el inicio de la crisis del COVID-19 y el confinamiento por cuarentena,
no solamente teníamos una crisis sanitaria muy grave, en la que están muriendo personas y en la que el sistema sanitario está saturado, sino que, por otro lado, nuestra economía, la economía española, se estaba viendo gravemente afectada. Por poneros algunos titulares que hemos ido leyendo estas semanas, y en concreto estos los recogí el lunes, podríamos ver ese día histórico en el que el IBEX 35 se derrumbó, con su mayor caída registrada en la historia, un 14%. Por otro lado, en 5 días, una noticia que mencionaba que más de 3 millones de trabajadores se verán afectados por las medidas que se están llevando a cabo a lo largo de esta cuarentena. Se dice también que en el Confidencial que no volverá a crecer el empleo hasta junio, y ya veremos, porque depende mucho de cómo se gestiona la cuarentena y de la movilidad que tengamos en los futuros meses. Y finalmente, quizá una noticia también realmente preocupante es esta del ABC, en que se vaticina que todas estas restricciones y la parálisis forzada de la economía lo que hará o provocará será la desaparición de muchas pequeñas y medianas empresas y de autónomos. Con lo que, evidentemente, si desaparecen las empresas, desaparece el empleo. El problema es grave. Estamos viendo las noticias de actualidad, pero a veces hace falta volver la vista atrás e intentar entender qué ha ocurrido en la historia en ocasiones parecidas o similares. Desafortunadamente, el caso más similar no lo tenemos tan lejos. Fue la crisis económica del 2007 por el boom de la burbuja inmobiliaria. Os comparto aquí una gráfica del Instituto Nacional de Estadística, donde podemos ver la evolución del desempleo desde 2007, en el momento en que inicia la crisis económica, hasta el 2019. Es decir, hasta hace unos pocos meses antes de que empezara la crisis que estamos viviendo ahora y de la que todavía no tenemos información. ¿Qué ocurrió? Si nos fijamos bien en el primer año del 2007, inicio de 2007 a final del 2008, hubo un crecimiento del 9% de paro nacional. Y no solamente eso, sino que en los 3 años sucesivos, hasta el 2013, hubo un incremento de otro 9%, por lo que pasamos en 4 años, unos pocos años más, en 5 o 6 años, de un número relativamente bajo de paro a un 18% más. ¿La situación que tenemos que enfrentar ahora será igual? No, porque es cierto que la crisis que estamos viviendo es forzada, es decir, la economía se ha parado para proteger la salud. Pero queramos o no, dado que van a desaparecer empresas, lo que es seguro es que habrá gente que simplemente habrá sufrido un ERTE y tendrá que quedarse en casa y después volverá, pero habrá muchas otras personas, y no seamos ingenuos, que seguramente van a sufrir desempleo. Incluso si intentamos ver a futuro, os comparto este estudio de Monitor Deloitte. Monitor Deloitte es la rama de consultoría estratégica de mi empresa que hizo este informe hace unos días con el título Impacto y escenarios de la recuperación económica, de la recuperación en consumo y distribución. Es decir, no son todas las industrias, no son todos los sectores. Pero fijaos que, evidentemente, con estas compras un poco surgidas a causa del miedo, del confinamiento y del papel higiénico, creció súbitamente la cantidad de ingresos porcentuales de esa industria, de lo que sería la alimentación, pero otras industrias relacionadas con el consumo y la distribución, como sería el retail en general, la restauración, los viajes y los hoteles, están sufriendo graves pérdidas. Hasta el punto que ni siquiera en enero del año próximo, del 2021, habrá una recuperación completa. España es un país que se dedica al turismo, un país poco industrializado, por lo que podemos suponer que el impacto de todas estas observaciones o el impacto económico será muy grave. Dicho esto, no queremos ser pesimistas, simplemente queremos ser realistas, con lo que desde el club nos hemos preguntado qué solución podemos ofreceros, cómo podemos ayudaros. Por eso hemos decidido lanzar esta respuesta, Grow. Grow en un sentido de crecimiento, en un sentido de oportunidad ante el reto. Es cierto que habrá dificultades, es cierto que desaparecerán ciertas empresas y ciertos tipos de empleo, pero eso no significa necesariamente que no podemos tener una oportunidad en el mercado profesional.
Y esta charla, en parte, irá sobre esto, sobre identificar las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, el propósito es ayudaros, pero sobre todo ayudar a esas personas que están sufriendo con más fuerza el impacto de esta crisis del COVID-19. La gente que ha sufrido ERES, la gente que está sufriendo ERTES, o incluso, como estamos cerrados en casa y más de uno le está dando al coco por primera vez, que se siente, ya me lo contaréis al final en preguntas y respuestas, pero como estamos pensando un poco y demás, quizá también nos estamos dando cuenta de que nos gustaría cambiar de camino, que quizá lo que hemos hecho hasta ahora está bien, pero queremos probar otras cosas. Esta charla también va de esto, de plantearse en qué poner foco y qué pasos dar para poder iniciar una nueva aventura profesional. Pero mi charla no es la única. Lo que hemos planteado es que este será un programa de 4 charlas Grow, en las que hoy, miércoles, yo empezaré con la charla por dónde empezar para buscar un buen trabajo y seguirán mis compañeros Alfonso, Cristina y Maki proponiendo charlas con los títulos ¿Está tu marca personal lista para la nueva era? La charla en qué habilidades se fijan los entrevistadores más allá de los conocimientos técnicos del puesto y con Maki cómo dejar de autosabotearnos. Este itinerario tiene su lógica porque lo que pretendemos es sentar unas bases con lo que será mi charla para pasar a entender el contexto profesional en el que nos movemos con Alfonso, entender cómo gestionar las entrevistas con Cristina y finalmente tomar en consideración un factor esencial, y es que si queremos algo en la vida, o lo hacemos nosotros o nadie nos lo dará. Con lo que Maki también trabajará este aspecto de la proactividad y la automotivación que debemos saber gestionar para salir adelante en nuestros proyectos o en nuestros objetivos profesionales. Dicho esto, digamos que cierro ya lo que sería la introducción a esta charla y os propongo analizar conmigo pues, por dónde empezar para conseguir un buen trabajo. Ese es el título de la charla, pero me gustaría saber qué es lo que pensáis vosotros. Con lo que veis que aquí arriba a la derecha he puesto un circulito rosa con un lápiz que indica que esto es un ejercicio, es una de las dinámicas de esta charla. Lo que os voy a pedir es que en el chat, no hace falta que activéis el micrófono, por favor, en el chat escribáis qué es lo que creéis vosotros que hace falta para conseguir un buen trabajo, para empezar. ¿Qué es lo primero que os viene a la mente? ¿Qué es lo primero que necesitáis? Os dejo unos segundos de reflexión y como aquí ni siquiera os ven los compañeros que están participando, os pido que no seáis vergonzosos y lancéis vuestras respuestas para saber lo que pensáis. La primera respuesta por ahí, Yolanda ha dicho saber qué quieres hacer, proyectar una buena imagen, tener contactos. Dicen también tener un buen currículum, muy importante. La formación, la actitud, formación que me diferencie, preparar un currículum, tener contactos. Dicen por aquí que están con Yoli, con el saber qué es lo que quiero, autoconocimiento de nuevo, saber venderme. Antonio, fenomenal, porque de hecho saber venderse es una de las capacidades a trabajar. Son muchas horas, muchísimas horas. Y aquí no están incluidas las de transporte, desplazamiento y estudios y formación. Pero si simplemente estas horas las convertimos en un porcentaje de nuestra vida, a trabajar le vamos a dedicar el 10%. Que quizá a algunos les sabe a poco, pero es que a dormir le dedicamos el 30%. O sea que algunos que somos bastante dormilones, imaginaos si se nos come tiempo del día el estar en la cama, un 10% de la vida trabajando es un montón, es una barbaridad. Con lo que quizá la temática del trabajo no es algo accidental, no es algo en lo que tengo que ocupar algunas horas de mi día para simplemente poder pagar la luz y la hipoteca. Tiene que tener un significado más profundo. Por eso vamos a hacer otra dinámica que sería, de nuevo, con el chat, no hace falta que encendáis vuestros micrófonos, me comentarais así de bote pronto qué es lo primero que os viene a la mente cuando pensáis sobre qué es el trabajo en vuestra vida, qué ideas se os vienen a la cabeza, qué emociones, son positivas, son negativas, os ilusiona, os asusta. Podéis comentarlo por favor en el chat, de nuevo os dejo unos segundos para que lo reflexionéis y empecemos a hacer un brainstorm todos juntos. Por mi parte, yo me encargaré de facilitar toda esta información y ordenarla para que veáis que
categorías suelen tener este tipo de emociones o reacciones hacia el trabajo. Adelante, os dejo un segundo para que vayáis respondiendo. Voy a empezar a ver vuestras respuestas. Disfrute, ya que vas a pasar tantas horas en ello que te tiene que apasionar. Veo a la gente odiando sus trabajos y me da rabia pensar que pasaré las prácticas mal. Hacer lo que amo, emociones, motivación, incertidumbre, felicidad, gozo, flexibilidad horaria. Una actividad que te genere ilusión, pasión, te guste y te motive, continuar haciéndolo. Diversión, aprendizaje, pasión y vocación. Es de las preguntas más importantes de la vida, comentan por aquí también. Para mí el trabajo es una obligación, o sea que es un tono más negativo. Libertad económica, comentan también. Esclavitud, obligación, proyecto. Y hay todavía más respuestas. Emoción, miedo, desarrollo profesional. Tiene que haber un equilibrio ocio-trabajo, pasión, vocación. Vamos, aquí hay de todo. Como vemos, simplemente hablar de trabajo suele generarnos un boom, una explosión de ideas y emociones a veces contrapuestos, desde la ilusión más grande al miedo más terrible. Si os parece bien, todas esas ideas que habíais dicho, como soy un poco mago, ya me había anticipado a que ibais a comentar estas cosas. Entonces, os voy a compartir cómo podemos estandarizar esas actitudes hacia el trabajo. La primera sería tomar ciertas asunciones. Es decir, por ejemplo, un error típico o una actitud típica del estudiante, del universitario, es suponer que el trabajo es un derecho o es un premio. Como yo ya he conseguido mi título en no sé qué, en la universidad, y ahora me merezco que me deis mi trabajo, porque yo ya he hecho lo que tocaba. Hay otras personas que siempre me dicen, es que el trabajo está muy bien para aprender, y me lo dicen así en genérico, pero aprender por aprender, lo siento, eso se llama curiosidad, pero no te sirve para nada. O incluso hay gente, y también lo habéis mencionado aquí, es tener una vocación, tener una pasión. Que no os digo que no, y esto lo vamos a trabajar a lo largo de la charla, pero también os voy a comentar ya que hay vocaciones o pasiones que no son trabajos, sino que son hobbies, porque en gran medida son actividades que no son retribuidas, no generan ingresos, y una de las características del trabajo será el que sea remunerado. Otro acercamiento podría ser el de los prejuicios. Ya lo han dicho algunas personas por aquí, cuando decían de obligación o esclavitud, decían tolerar algo malo. Porque en España lo mejor, la vida mejor es cobrar mucho y trabajar muy poco. Pero eso de trabajar no es bueno para la salud. Después están los otros. Está la gente que desprecia el trabajo porque esto es cosa de pobres. O sea, ¿cómo me voy a ensuciar yo las manos trabajando? Yo lo que tengo que hacer es irme a esquiar y jugar al golfito, que esto es lo justo y aquello que la gente decente hace en sus tardes libres. Y incluso, sin embargo, hay otro prejuicio, que sería el de personas que creen que el trabajo o ciertos trabajos es un privilegio. Es un privilegio para ciertas personas de ciertos grupos que porque han ido a tal universidad o porque son de tal familia podrán entrar en esta empresa o en esta otra. Pero yo estoy abocado al fracaso y nunca tendré esa suerte de poder hacer el trabajo que me interesa. Otra actitud, y esta es muy común, más de lo que nos pensamos, que son los miedos. ¿Cuántos de nosotros nos planteamos trabajar, en primer lugar, por cumplir las expectativas paternas? Mis padres quieren que yo tenga este grado, este título, este trabajo, porque es buenísimo y así ellos, que han sido tan buenos conmigo, estarán contentísimos y yo seré un hijo ejemplar. Desafortunadamente, esta actitud no es la mejor. No es la que te ayudará a ser realmente feliz o a encontrar un buen trabajo para ti. Otro sería la excusa o el miedo de dejar aquello en lo que estamos y preferir seguir en el camino ya empezado. Llevo muchos años en esto, ¿cómo voy a dejarlo? ¿Cómo voy a cambiar? Y precisamente con este post-it que os he compartido aquí, voy a aprovechar para hacer una declaración un poco autobiográfica. No solo hablar de mí mismo en el ambiente profesional, y este lo es, pero creo que aquí es importante hacer este tipo de afirmaciones, ¿no?
os aseguro que es una mentira decir que no se puede cambiar cuando ya has empezado un camino y que se puede triunfar en la vida y en el trabajo tomando una decisión valiente. Pocos lo sabéis, algunos por aquí que hay familia. Yo durante muchos años, de los 17 a los 23, fui seminarista, que para quien no sabe qué significa eso, significa que estudiaba para ser sacerdote. Estudié en Salamanca y estudié en Roma, y es un camino muy distinto a lo que es el trabajo en una oficina, el día a día de los profesionales podemos encontrar en todas las empresas. Y yo después de 5 años me di cuenta que no era feliz, que no era ese el camino que quería recorrer, y pues con suerte y con valentía decidí dar el paso de empezar otro camino. ¿Que fue difícil? Por supuesto. ¿Que fue bello y que fui feliz haciéndolo? También. Por lo tanto, aquellos que tenéis un poco de duda si cambiar ahora, yo os aconsejo que le deis vueltas, que penséis bien, que aprovechéis esta formación, pero que os lancéis. No hay nada peor que vivir con un easy. ¿Qué habría pasado si me hubiera atrevido a hacer eso que tanto deseaba? Atrévete, atrévete, valdrá la pena. Finalmente, otro miedo es el típico de escoger esos trabajos de primera clase, trabajos seguros. Tengo que ser abogado, tengo que ser médico, tengo que ser ingeniero, que ahora ser ingeniero seguro que es tener trabajo. Bueno, de nuevo, es una motivación generada por el miedo. A mí me gusta decir que si corremos mirando hacia atrás porque estamos huyendo de algo que nos da miedo, lo más probable es que nos caigamos y que nos hagamos mucho daño. Las asunciones, los prejuicios, los miedos no pueden ser una motivación para trabajar, porque simplemente es que estamos rechazando algo malo, no estamos optando por algo bueno. Y la energía para rechazar algo es mucho inferior que la energía para conquistar algo que amamos, algo que buscamos. Por lo tanto, el cuarto acercamiento que podemos tener es el de las motivaciones. En primer lugar, una muy legítima y muy necesaria para quienes no vivimos de rentas porque no tenemos herencias millonarias, es generar ingresos para sustentarnos, porque tenemos que pagar para vivir. Tenemos que pagar el alquiler, la hipoteca, el coche, lo que haga falta para estar bien y sanos y contentos. También el trabajo es una oportunidad para realizarnos. Es una gran oportunidad para ser nosotros mismos, para manifestarnos tal y como somos. Porque no habrá nadie más como tú en la historia. Nadie más podrá hacer aquello que tú puedes aportar. Y si vas a pasar tantas horas y tanto tiempo trabajando, tiene sentido que te plantees cómo aportar el máximo valor posible. Y esto está relacionado con el tercer punto, contribuir al bien común. Todos formamos parte de la sociedad. Todos somos españoles, sé que algunos amigos se han conectado desde Latinoamérica, pero si somos todos parte de España y recibimos todos los beneficios de vivir en este país, también tenemos la responsabilidad de beneficiarlo. Y creo que en Rotaract y en Rotary tenemos muy clara esa misión. Somos unos privilegiados, tenemos la suerte de vivir en España con todo lo que conlleva, también tenemos una responsabilidad de devolver toda esa riqueza que se nos ha dado. Pasamos entonces a analizar algunos aspectos sobre las motivaciones, ¿de acuerdo? Porque había puesto el tema del dinero como una de las motivaciones, pero realmente lo voy a desmentir un poquito. Os presento aquí a Daniel Kahneman, que si no lo conocéis es premio Nobel en Economía del 2002 y es fundador, como lo comento aquí, de la economía conductual y economía del comportamiento. Y él es muy famoso por esta gráfica que os he dibujado en la presentación, que es la gráfica felicidad-ingresos. Es decir, en un tramo corto, es decir, cuando empezamos a tener ingresos, el crecimiento de nuestra felicidad es aceleradísimo. Pasar de no tener nada a tener 10.000 euros al año o 16.000 euros al año es algo significativo, porque puedo entonces empezar a permitirme un alquiler, una comida, unos transportes, incluso un ocio. Y eso me beneficia, me hace sentirme mejor. Pero esta curva se va aplanando. En el momento en que él realizó el estudio, lo hizo en Estados Unidos y calculó que ganar a partir de $60.000 ya no hacía la diferencia. Cuando el sueldo norteamericano de profesionales cualificados es bastante mayor. Es habitual que esté entre los 100.000 y los $200.000. Y lo que nos está diciendo es, de acuerdo, si tú eres un muerto de hambre, si tienes necesidad, el dinero te va a ayudar. Pero si no, la gran diferencia es que en vez de comprarte un coche, qué sé yo, un Skoda o un coche normal, un SEAT, te vas a comprar un Audi o un Ferrari. Pero es un coche, simplemente es lujo. Tus necesidades ya están satisfechas.
Para profundizar un poquito más este tema de la felicidad relacionada con el dinero, os propongo también los dos factores de Frederick Herbert, que es un psicólogo industrial y organizacional que en el 1968 publicó este libro titulado, una vez más, ¿Cómo motiva usted a sus trabajadores? Y él hablaba de dos factores, de dos dimensiones que pueden servir para motivar a alguien que trabaja en una empresa, a alguien que realiza un trabajo. El primer factor, o los primeros factores, son los factores motivacionales. Es todo aquello que de verdad ilusiona a la persona que está realizando la labor. Y si os fijáis, tenemos el trabajo en sí, porque lo que haces te gusta, la realización, porque puedes expresarte por ser quien eres, el reconocimiento de los demás, el crecimiento profesional, el tener más responsabilidad. Pero ¿y el dinero? El dinero no está aquí. El dinero está en lo que llamamos los factores higiénicos. Los factores higiénicos son las circunstancias que rodean el trabajo per se. No son la motivación del trabajo. Simplemente son elementos que tienen que estar para que exista el trabajo. Si falta el salario, evidentemente que te vas a cabrear o te vas a preocupar. No estás trabajando gratis, no estás regalando tu tiempo. Pero si tu salario está, lo más probable es que tú te preocupes por las reuniones que vas a hacer, las ventas que vas a hacer, al cliente que vas a tratar y no estás contando euro a euro lo que estás ganando. Es una cuestión higiénica. Te mantiene la vida bien, ordenada, limpia, pero no es la motivación principal. Por lo tanto, la síntesis de todo lo que acabamos de decir es que el trabajo tiene una fuerte componente de autorrealización y de servicio a la comunidad. Dicho todo esto, creo que ya hemos quitado la mala hierba, hemos empezado a aclarar la mente y las emociones para saber acercarnos mejor al trabajo, con lo que finalmente os puedo dar una definición. ¿Qué es el trabajo? Digámoslo de una vez por todas. El trabajo es una relación contractual, una relación de contraprestación de servicios en la que el empleado recibe unos beneficios, no solamente dinero, recibe unos beneficios, por realizar unas tareas determinadas para el empleador. Lo que significa es que si tú vas a hacer un trabajo, y sobre todo si vas a trabajar por cuenta ajena, como ahora veremos, se te contrata no por ser una muy buena persona, muy guapo, muy simpático y haber hecho todo bien en la vida. Se te contrata para que tú hagas un rol que sirve dentro de una organización. De alguna manera eres un engranaje más que haces que todo el gran motor, que toda la ingeniería de la empresa funcione. Yo no quiero decir con esto que tú seas un número, que se te despersonifique, ni mucho menos. Pero tienes que tener en cuenta de que si se te va a escoger para entrar en una empresa será para hacer unas tareas. Evidentemente, como somos personas, también se tendrá muy en cuenta no solamente lo inteligente que eres y las ganas que tienes y la cualificación que tienes, sino también tu personalidad. Porque quizá eres muy bueno para ese trabajo, pero eres muy tímido y en esa empresa están buscando a alguien muy extrovertido que encaje mejor con un equipo de gente extrovertida. No lo sé. Pero es cierto que el tema de las personas, las relaciones, la cultura de la empresa también hará que seas más atractivo o no para ellos. Sea como sea, el día en que tú no hagas lo que tienes que hacer para esa empresa, pues evidentemente no podrías seguir. O al mismo tiempo, si a ti ya no te interesa lo que estás haciendo para esa empresa, seguramente dejarás de hacerlo. Dicho esto, ¿cómo podemos clasificar el trabajo? El trabajo lo podemos clasificar desde distintas dimensiones. Yo he escogido las que considero las tres más importantes porque son como las dos caras, cada una de esas dimensiones nos dan las dos caras de una moneda. ¿De acuerdo? Nosotros podemos clasificar el trabajo en primer lugar por autonomía. Y todo lo que voy a clasificar, lo que voy a decir, no es ni bueno ni malo. Son tipologías y se adaptan a cada uno. ¿Vale? Tú puedes trabajar por autonomía, por cuenta propia, es decir, siendo autónomo, fundado en una startup, una pyme, siendo un freelancer, o por cuenta ajena. Es decir, trabajando para una empresa o siendo funcionario después de haber hecho unas oposiciones. Igualmente, hay trabajos por cualificación, que serían los blue collar y los white collar. Blue collar serían trabajos técnicos relacionados con estar en el terreno. Un mecánico, por ejemplo, un camarero, un cocinero. Un white collar es un trabajo más bien de oficina, estratégico, de ventas, que suele estar relacionado con algún tipo de máster o formación superior, aunque no siempre. Finalmente, tenemos la rentabilidad, que sería el elemento que es importante, siempre tiene que estar la rentabilidad en el trabajo, pero es cierto que podemos trabajar para tener un sueldo o también podemos trabajar sin ánimo de lucro, en una ONG o en una organización de servicio. Por ejemplo, en Rotaract nadie tiene sueldo, todos estamos aquí ofreciendo unas horas de trabajo gratuitamente para ayudar a los demás. Dicho esto, creo que hemos
terminado la primera parte de la charla en la que queríamos enfrentar el tema de qué es el trabajo. Si tenéis alguna duda, os pido por favor que la apuntéis y la propongáis al final de la charla. Pasamos al segundo punto, que sería el análisis estratégico. Y empiezo con una pregunta y con una cita, ¿no? ¿Por qué un análisis estratégico? ¿Qué sentido tiene empezar a usar un buen trabajo haciendo un análisis estratégico? Pues os traigo aquí una cita de un libro que os recomiendo que os leáis, un libro milenario, El arte de la guerra de Sun Tzu. Es el manual de estrategia militar más importante de la historia. Es un libro muy breve, pero muy condensado. Y aquí está la conclusión del capítulo 3, el artículo 6, dice lo siguiente. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si no conoces al enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus posibilidades de victoria y derrota se nivelan. Pero si no te conoces ni a ti ni a tu enemigo, ciertamente estarás en peligro en todas las batallas que libres. La estrategia es necesaria en el momento en que queremos tomar decisiones. Porque si no usamos la estrategia, lo más probable es que seamos pollos sin cabeza. Iremos de un lado para otro, pero sin ningún sentido, sin ninguna razón que nos oriente. Desde luego, en nuestra mano está saber quiénes somos, hacer ese esfuerzo de introspección. Así que, al menos, se nivelarían las posibilidades de éxito en la búsqueda de trabajo. Pero si encima somos inteligentes y esforzados y nos decidimos a conocernos a nosotros mismos y también el mundo empresarial o las empresas, seguramente tendremos unas grandes posibilidades de éxito. Por eso, os voy a proponer que sigamos el siguiente itinerario. Como veis, he dibujado aquí, en ese inicio del análisis estratégico, lo que parece ser una diana. Esta diana es el símbolo del recorrido que vamos a realizar, porque os comentaba que no podemos ser pollos sin cabeza. Tenemos que saber apuntar y disparar con precisión para alcanzar nuestro objetivo. Buscar un trabajo es como tener un arco. Nosotros vamos a coger la flecha, vamos a apuntar y vamos a lanzar concretamente ahí donde queremos llegar. Si no, la otra actitud sería la de intentar coger unas cuantas piedras, un puñado de piedras y lanzarlo al aire y a ver si le pegamos a algo. Podría ocurrir, pero lo más probable es que si le pegamos a algo no será aquello que necesitamos o aquello que nos gusta. De nuevo, el hacer un esfuerzo de análisis estratégico será en nuestro propio beneficio. Esta diana, además, es una estructura concéntrica de las 3 preguntas que nos tenemos que hacer, de dentro hacia afuera. La primera pregunta, desde dentro, el centro, porque somos nosotros, es ¿quién soy yo? Y preguntándome quién soy yo, tendré que identificar cuáles son mis objetivos y mis capacidades. La segunda pregunta que me voy a tener que hacer es ¿cuál es mi contexto? ¿Dónde vivo? ¿Cómo es la economía o el ciclo económico en el que estoy moviéndome, en el que busco trabajo? Por lo tanto, vamos a tener que entender también las tendencias económicas y los roles existentes en el mercado. Porque si quieres ser escribano, pues eso estaba muy bien en el siglo XII, pero actualmente pues tenemos imprentas con lo que ese trabajo seguramente no interesará demasiado al mercado laboral. Finalmente, la tercera pregunta es ¿quiénes son los empleadores? Tendremos que hacer también un esfuerzo estratégico por conocer bien las industrias y las empresas más destacadas de esas industrias. Por lo tanto, desde dentro hacia afuera, nos vamos a preguntar ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi contexto? ¿Quiénes son los empleadores? Empezamos entonces con la primera pregunta. ¿Quién soy yo? Tengo algún amigo por aquí en el webinar que, al igual que yo, sabe griego clásico, griego antiguo, y será capaz de leer esta sentencia que he escrito en piedra, que es «Gnosi se auton». Esta frase en griego significa «conócete a ti mismo». Y he querido compartirla con vosotros porque tiene un gran valor histórico o alegórico. Resulta que, como os he dicho, yo estudié filosofía y esta frase está vinculada a la vida del primer gran filósofo occidental, al filósofo que de alguna manera ha influenciado en la manera en que pensamos actualmente. Ese filósofo es Sócrates. Sócrates era un ateniense y tenía un buen amigo que se llamaba Querofonte.
Querofonte viajó a una isla, la isla de Delfos, donde visitó el templo del oráculo de Delfos. Era un templo donde los sacerdotes daban respuestas divinas. Y Querofonte preguntó al sacerdote quién era el hombre más sabio del mundo. Lo que respondió el sacerdote fue: Sócrates es el hombre más sabio. Querofonte regresó a Atenas y se lo comentó a su amigo, y Sócrates con esta respuesta, con esta noticia, se sorprendió, porque dijo: ¿cómo es posible que digan que yo soy el hombre más sabio si yo solo sé que no sé nada? Con lo que empezó a indagar y fue preguntando a todos los demás hombres, políticos, hombres de negocio, filósofos, retores, qué es lo que sabían. Y él decía que no sabía nada, pero se daba cuenta también que los demás tampoco sabían muy bien por qué pensaban lo que pensaban. Así se inicia la historia de la filosofía occidental, pero lo más curioso es que este inicio de la filosofía está acompañada de esta frase, gnosis autón, porque en la entrada del templo del oráculo de Delfos, lo que se llamaba el frontispicio, estaba escrito: conócete a ti mismo. Antes de ponerte a filosofar sobre la luna, el sol, las criaturas, el universo, el porqué de las cosas, lo que nos preocupa en última instancia como seres humanos es: ¿quién carajo soy yo? ¿Por qué existo? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esta vida? Y no me importa la de fulanito, la de fulanito me importa porque le quiero mucho, pero en última instancia, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sentido tiene que ser aquí? Suena un poco dramático y dices: Max, ¿pero qué tiene que ver eso con el trabajo? Pues mucho, porque quien trabaja eres tú. Así que si tienes la respuesta, desde luego te va a beneficiar. No os preocupéis, os lanzo la pregunta, pero no os voy a dejar traumados, porque os voy a dar algunos ejercicios y os ayudarán a responder a esta pregunta: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Os voy a proponer este primer ejercicio, que no lo vamos a hacer ahora. Este ejercicio está aquí para que lo apuntéis y lo hagáis en un momento en que tengáis más tiempo. De ahora en adelante, todos los ejercicios que os voy a proponer son para eso, son para que les dediquéis horas. El primero es definir cuáles son tus objetivos vitales. Lo descubrí gracias a este libro maravilloso que es el método Bullet Journal, que es un libro de organización para poder gestionar tu vida. Y lo que te propone el ejercicio es lo siguiente. Primero, consíguete papel y lápiz o algo donde apuntar. Lo siguiente es que te busques un lugar agradable. Puede ser una iglesia, un campo, la playa delante del mar, tu habitación, donde te dé la gana, pero que estés tú solo y sin el móvil. Y fenomenal y a gusto, como si quieres estar desnudo, pero tú solo. Lo segundo, cierra los ojos y respira. Siguiente, afirma en voz alta: me guste o no, llegará el día en que tendré que morir. Suena muy tétrico y muy lúgubre lo que digo, pero es una verdad que como filósofo yo al menos no la puedo refutar. Podremos discutir si Dios existe o no, sobre el bien y el mal, y ética y todo lo que quieras, pero aquí todo el mundo se ha muerto y nadie ha vuelto. Con lo que el tiempo que tienes en esta vida es limitado. Date cuenta de eso, tu tiempo es limitado, te vas a morir. Esta oportunidad se va a terminar. Y con esta conciencia clara de que te vas a morir, hazte la siguiente pregunta: ¿qué sueños me gustaría haber cumplido antes de morir? Visualízate, si quieres, en tu lecho de muerte con 80 años y rodeado de nietos, pero pregúntate: ¿qué sueños había cumplido? Y empieza a notar todo lo que te venga a la mente sin filtros. Tirar en paracaídas, aprender a tocar el piano, comprarte una casa delante de un lago, hacer una orgía con 100 personas, lo que quieras, ¿vale? Tú apunta lo que te dé la gana, lo que te venga a la mente, lo que te ilusione y te ponga tonto. Todo lo que quieras. Te va a sorprender la cantidad de cosas que van a salir. A mí cuando lo hice aproximadamente me salieron unos 80 sueños. Así que vosotros dad rienda suelta a la imaginación. Eso sí, el ejercicio tiene una condición. Es el séptimo paso que veis aquí, que al terminar de escribir la lista tenéis que responder a la siguiente pregunta. Si solo pudieras cumplir 5 sueños, ¿cuáles escogerías? Haced el ejercicio y decidme cuánto habéis tardado en escoger los 5, porque os va a sorprender el rato que vais a tardar. Escribid 100 si queréis y escribid 5. Y me preguntaréis de nuevo: Max, ¿y qué tiene que ver mis sueños? Si quiero tener una casa en la playa, ¿qué tiene que ver con el trabajo? Tranquilos, vais a ver que tiene sentido. De hecho, os voy a compartir esta cita del libro El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank,
que tiene mucho que ver con el tema de los objetivos vitales. Viktor Frankl es un psicólogo y psiquiatra que sobrevivió a los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial, era judío, y fruto de su experiencia escribió este libro donde cuenta, como psicólogo, cómo era la vivencia del campo de concentración y después plantea su teoría psicológica, que es la logoterapia. Una manera de entender la psicología orientada hacia objetivos. Y fijaos, porque tiene mucho peso, creo yo, lo que él afirma. Me atrevería a decir que no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir, aún en las peores condiciones, como el hecho de saber que la vida tiene un sentido. Hay mucha sabiduría en Nietzsche cuando dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Quien tiene un porqué, un objetivo, puede soportar cualquier cómo. Y decía, los campos de concentración nazis fueron testigos de que los más aptos para la supervivencia eran aquellos que sabían que les esperaba una tarea por realizar. No los más fuertes, no los más listos, no los más guapos. Quienes sabían que tenían que hacer algo. Tú no estarás dispuesto a trabajar ni a trabajar duro si no es para conquistar un sueño. Aunque el sueño no sea el trabajo, o sea, en sí, quizá el trabajo, ese trabajo en concreto que estarás haciendo no es tu sueño, pero quizá te acerca. Porque, por ejemplo, ganarás dinero para comprarte la casa en la playa. O lo que sea. Ten claro que si sabes a dónde quieres ir, el camino será una maravilla. Hemos mirado en este momento hacia el futuro. Vamos a hacer algo. Ahora vamos a ver hacia el pasado. Os propongo otro ejercicio. Ya sabemos qué es lo que queremos conseguir en la vida. Ahora nos vamos a preguntar un poquito más sobre quiénes somos, no con definiciones o con nombres de Max, si te llamas Max, pues tú eres Max. Evidentemente me llamo Max, pero mi nombre no me define, no me representa en toda mi entereza. Lo que vamos a hacer será analizar nuestros actos. Y os voy a proponer este ejercicio, de nuevo que cojáis papel y lápiz. Y que respondéis a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 5 o 10 logros vitales de los que estoy más orgulloso? Son cosas que ya he hecho, que ya he conquistado. He conseguido mi grado en no sé qué. He corrido no sé qué maratón. He salvado la vida de no sé quién. He escrito un libro. Son cosas que tú ya has hecho y solo tú sabes que has hecho y estás orgulloso de haber hecho. Pueden ser 5, pueden ser 10. Más no os lo recomiendo, ¿vale? Buscad aquellas que más os gustan, que decís, ¡guau! Soy un crack. Una vez tengáis la lista, tenéis que analizar cada uno de los logros preguntando: ¿qué orden de tareas tuve que llevar a cabo para alcanzar este logro? Es como si hicierais una cronología y decir, de acuerdo, si hice esto, antes tuvo que haber toda una preparación y una ejecución. Es como el atleta que gana las Olimpiadas. Es verdad que ese día, un día, subirá al podio, pero primero ha estado 4 años entrenando todos los días y comiendo de una manera y esforzándose un montón. ¿Qué tareas tuviste que hacer tú para conseguir ese logro? De nuevo, ya tienes todas esas tareas. Finalmente, ahora vas a coger cada una de las tareas, o sea, esto es mucho trabajo, ¿eh? Y vas a tener que analizar qué valores y competencias hay detrás de las mismas. Y van a ser competencias personales y profesionales. Ahora voy a explicar en qué consiste. Los valores ¿qué son? Son unas ideas abstractas sobre las que sustentamos todo nuestro obrar. Por ejemplo, la generosidad, la sinceridad, la preocupación social. Las competencias personales son aquellas que están más arraigadas en nuestra personalidad, como por ejemplo ser extrovertido, o por ejemplo incluso ser alto. Son cuestiones de la personalidad, del físico, de la mente. Van con el pack. Tú naciste así, fenomenal, con esa nariz, así de guapo y así estupendo. No te vamos a cambiar. Finalmente están las competencias profesionales, que son todas aquellas habilidades que has ido adquiriendo a través de la formación académica o profesional y de la experiencia. Por ejemplo, saber utilizar muy bien tablas Excel. Eso es una competencia que te ayuda a ser muy organizado a su vez, pero has tenido que aprender a utilizar esa herramienta. Es importantísimo que hagáis bien ese ejercicio porque después tendrá mucho valor de cara a cómo preparar vuestros currículums y vuestras entrevistas, dado que vais a hablar de la verdad, de que vosotros sabéis hacer esas cosas, de que tenéis esas herramientas a disposición para ponerlas al servicio de la empresa donde queréis entrar a trabajar. Imagino que tiene sentido, ¿no? Vais viendo por dónde van los tiros.
hemos visto hacia el futuro, hemos visto los objetivos que queremos alcanzar porque es lo que nos permitirá pasar a través de los infiernos, de los incendios y de lo que haga falta. Vamos a luchar por conquistarlos. Hemos visto también que hemos sido capaces ya en el pasado de luchar por conquistar objetivos ambiciosos y que detrás de esos objetivos que hemos alcanzado había unas tareas y unas capacidades que nos han permitido llegar hasta ahí. Pasamos entonces al tercer punto. Si estamos hablando de la línea del tiempo, hemos hablado del futuro, hemos hablado del pasado, tendremos que hablar del presente, ¿no? Pues vamos a hacerlo hablando sobre el modelo de los 2 círculos de Stephen Covey. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es otro libro que os recomiendo. Y este autor lo que se plantea es qué diferencia a las personas efectivas en su vida personal y profesional del resto. ¿Qué hace que haya personas que tengan éxito, que consigan lo que quieren y gente que no? Y el autor identifica que todos tenemos preocupaciones, pero que todos también tenemos la posibilidad de actuar en consecuencia. Y se inventó este modelo con 2 círculos, que como veis son el círculo de preocupación, es el círculo externo, que es de un color gris más oscuro, y el círculo de influencia, que es el círculo interno. Dependiendo de nuestra actitud, de la manera en que enfrentemos la realidad, ocurrirán 2 cosas. Si tenemos una actitud reactiva, de victimista, una actitud infantil, de oh, qué horroroso es el mundo y me quejo y lloro porque no me gusta, estoy dejando que ese círculo de preocupación, de todos esos acontecimientos que haya a mi alrededor, me dominen, entren en mi esfera. Por ejemplo, el caso más evidente, estamos ahora en una crisis ocasionada por el COVID. Es un hecho innegable y es un círculo de preocupación. Y puedo preocuparme por mi salud, ponerme histérico, estar horrorizado ante la situación económica y deprimirme. Eso sería una actitud victimista reactiva. Pero también puedo tener una actitud proactiva, una actitud de protagonista, una actitud conquistadora, en la que yo lo que hago es crecer mi círculo de influencia. Y disculpadme de que ponga este ejemplo, quizá no es lo mejor, por una cuestión de humildad, pero desde el club Rotary Madrid Capital, nosotros vimos esta situación y dijimos, ¿nos vamos a quejar o vamos a actuar? Vamos a actuar. Ofreceremos algo para intentar solucionar, al menos en una pequeña medida, a pequeña escala, este problema que vamos a enfrentar en relación con el empleo y el trabajo. Bueno, pues vamos a ser proactivos. De pronto, mi círculo se ensancha. ¿Por qué he dicho esto? Porque una vez que yo tengo claros mis objetivos y sé de dónde vengo, me tengo que empezar a mover. Es decir, el hecho de que tú seas una muy buena persona y tengas grandes deseos no hará que mágicamente las cosas ocurran y caigan del cielo. Tú lo tienes que conquistar. Tú tienes que ser el protagonista de esos objetivos que quieres alcanzar. Por eso os voy a plantear una metodología inédita, esa sí que es marca de la casa. Hago una herramienta que a mí me ha ayudado mucho a crecer personal y profesionalmente, que es la escalera de los objetivos. Y en esa escalera lo que tendrás que hacer es dibujar una visión y los pasos para alcanzar esa visión. Los materiales ya los tienes, porque tú ya has hecho los 2 ejercicios anteriores, el ejercicio de los objetivos y el ejercicio de los logros. Y fijaos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En primer lugar, coges todos tus objetivos, que habíamos mencionado, esos 5, o alguno más, si lo crees necesario, y los vamos a ordenar por prioridad, de más a menos importante. Esto es fácil. Tú sabes, al final, sabes qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Y es tan fácil como ir desechando, un poco como en el Tinder, ¿no? Pues next, este no, este no, este no, este no, y ya sabes cuál es el primero y cuál es el último. Siguiente. El siguiente vector es el de la temporalidad. No solamente basta con ponerte objetivos muy, muy importantes, sino que tienes que ordenarlos en una línea del tiempo. Porque, por ejemplo, si tú tienes 20 años y quieres ser abuelo, pues tienes un problema, porque primero tienen que nacer tus hijos. Así que seguramente si no te pones las pilas y ellos también, hasta de aquí 20 años más, abuelo no serás. Y así arriesgando mucho. Entonces, tienes que ser realista en la manera de plantearte tus objetivos. Realista no me refiero a poco ambicioso. Tú sé todo lo ambicioso que quieras, pero intenta que tenga una lógica al momento en que quieres que llegue ese objetivo. Ahora bien, la vida no es una cuestión bidimensional. La vida no tiene 2 vectores, la vida es tridimensional, incluso hay más dimensiones, pero hace falta otro elemento para hacer bien la fórmula, que son los recursos.
Resulta que todos nuestros objetivos, todos, absolutamente todos, implican un precio a pagar. Si tú quieres conquistar algo, si quieres conquistar algo, tienes que pagar el precio, que no siempre es dinero, pero quizás tienes que conseguir un cierto conocimiento, tienes que tener un network, tienes que tener una situación social, o sea, distintos elementos, incluso las capacidades a las que hemos hablado antes. Tienes que saber utilizar una herramienta, tienes que tener una cierta actitud. Todo eso es lo que te va a permitir poder conquistar esos objetivos. Por lo tanto, tengo que priorizarlos, tengo que ordenarlos en el tiempo, pero también tengo que analizar qué recursos estratégicos necesitaré para conseguirlos. Una vez hecho esos 3 análisis, lo que podré crear será mi escalera de los objetivos. Y como veis aquí, es una escalera tridimensional, donde además un objetivo te lleva a otro, porque de pronto un fin se convertirá en un medio. Si tu objetivo es tener, por ejemplo, un grado universitario, una vez lo hayas conquistado, evidentemente, si lo utilizas bien, te ayudará al siguiente paso, que es conseguir ese trabajo que tanto deseas. Y si consigues ese trabajo que tanto deseas, seguramente conseguirás emanciparte y tener la casa que tú quieres. Son objetivos que uno a uno te van permitiendo crecer y ascender. Si tú tienes esa visión, si sabes que quieres hacer ese recorrido, tu trabajo te ayudará a alcanzarlo. Dicho esto, evidentemente, insisto, esto pueden surgir dudas, lo entiendo totalmente, entonces al final de la charla os pido que las planteéis. Vamos a pasar de punto. Voy a cerrar el tema de ¿quién soy yo? Esa primera pregunta. De hecho, si os fijáis, arriba a la derecha hay unos circulitos. El primero estaba en rosa porque era la primera pregunta. Ahora estamos en el segundo circulito, es decir, ¿cuál es mi contexto? ¿En qué momento económico, en qué momento de la historia quiero entrar a trabajar? Pues bien, es muy importante que, a prescindir de la situación económica que se ha generado por la crisis del COVID-19, tengamos en cuenta un factor todavía más disruptivo, muchísimo más disruptivo, que es el impacto de la tecnología en la economía. La tecnología está evolucionando a una velocidad muchísimo más acelerada que las personas y las organizaciones. De hecho, esto tiene sentido, porque si tenemos en cuenta la ley de Moore, Moore fue un investigador de los años 60 que estableció que cada 2 años la velocidad de los ordenadores se iba a duplicar. Y así ha sido y así continuará siendo, con lo que si ya nos sorprende lo rápido que están yendo las comunicaciones y lo rápido que está siendo el cambio digital en nuestra vida, hace 10 años nadie tenía un smartphone, ahora no sabemos vivir sin él. Imaginaos cómo será el futuro. Incluso lo más probable es que los smartphones desaparezcan y tengamos lentillas en los ojos que nos permitan leer mensajes. ¿Quién sabe lo que pasará? Lo que es seguro es que esta aceleración provoca ciertas cosas en el mercado laboral. Para entenderlas, os recomiendo estas lecturas e informes que os pongo aquí, que os serán de gran ayuda. Lo primero, la tecnología lo que está provocando es un proceso de digitalización y automatización de las empresas y, consecuentemente, de las tareas que ejecutan las empresas. Lo que hace esto es que transforma o destruye muchos de los empleos tradicionales. Los abogados de ahora, los médicos de ahora, incluso los camareros de ahora, o evolucionan en su manera de trabajar y en las capacidades que tienen para trabajar, o desaparecerán y muy rápido. Y evidentemente, si surge tecnología, especialmente relacionado con la robótica, la inteligencia artificial, también surgirán muchos puestos de trabajo, muchas oportunidades para esas personas que tienen ganas de formarse y entrar en ese mercado laboral. Os comento este libro de aquí, Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Yo lo he estado leyendo en estos últimos meses. Es un libro de divulgación que os recomiendo, pero es impactante lo que comenta. Como recojo aquí, nos dice que en el 2025, o sea, mañana, más del 80% de los trabajos habrán desaparecido o evolucionado. En 5 años. O sea, esto no es ciencia ficción, esto no es una película cómica o de terror, ni mucho menos, es lo que está pasando. Y aquí, ante esta circunstancia, de nuevo, volvemos a hablar de los círculos de Covey.
te toca a ti ser proactivo o ser reactivo. O te metes de lleno y te adaptas y evolucionas, o te vas a quedar atrás. Serás un anciano de 20 años, porque no entenderás el contexto económico en el que te tienes que mover. No os asustéis, ¿de acuerdo? Eso impresiona quizá un poco, pero aquí todos vamos aprendiendo. Y yo, un escura filósofo, he terminado consultor de recursos humanos, os aseguro que cualquiera que sois más listos que yo puede hacer de todo. No os preocupéis. Lo que sí os recomiendo es que tengáis en cuenta estos informes anuales que he recogido aquí en la presentación. Uno es el informe sobre Trends de Human Capital por parte de Deloitte. Es gratuito, lo podéis descargar de la web de Deloitte. Y aquí lo que se os planteará serán las grandes necesidades o los focos de interés que tienen las empresas año por año. Fenomenal. O sea, yo ya sé quién soy y ahora me están diciendo que las necesidades en el mercado son estas. Estupendo. Pero es que encima, ISDI cada año publica un mapa de profesiones digitales con una lista enorme de profesiones en la que te explica detalladamente en qué consiste esa profesión, qué capacidades necesitas, qué competencias necesitas para realizarla y te dice incluso el sueldo que vas a ganar o el arco salarial de esa profesión en España. Pues me podrías decir, bueno, me siento muy confundido, me siento muy desorientado. Quiero que ya simplemente estas 3 lecturas, este libro y estos 2 informes, te pueden exponer de manera muy clara dónde te vas a mover, cuál es el terreno en el que vas a librar la batalla por la empleabilidad. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿vale? De nuevo os voy a pedir que os lo apuntéis para hacerlo ya cuando tengáis tiempo. Eso sí, respetad el orden. Hemos propuesto primero las preguntas de conocerte a ti mismo. Ahora, esta pregunta tendría que venir después. No la hagas hasta que no hayas realizado las anteriores. Lo que te voy a pedir es que hagas un brainstorm, una lluvia de ideas de salidas profesionales. De nuevo, consigue papel y lápiz o lo que sea para escribir y responde la siguiente pregunta. Con los ojos bien abiertos, ¿qué necesidades observo en mi entorno inmediato? En mi entorno inmediato es mi familia, mis amigos, mi barrio, mi ciudad. ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Qué es lo que está faltando por ahí? Porque todos tenemos necesidades, todos necesitamos que nos echen una mano y estamos totalmente dispuestos a pagar por ello. Seguidamente, cuando tengas detectadas las necesidades, pregúntate cuáles de estas necesidades puedo resolver con mis capacidades actuales. Porque habrá algunas y dices, ostras, pues yo no sé programar, me parece a mí que yo ahí, ahora, hoy, con las capacidades que tengo hoy, no me puedo meter. Otra cosa sería, me puedo buscar un curso de programación, por ejemplo, en Ironhack, y de aquí a 6 meses o un año estaré ya capacitado para entrar en ese mercado profesional. Eso es el futuro, por lo tanto, está muy bien plantearlo y puedes ponerlo como uno de tus objetivos a corto plazo, pero lo importante es que te plantees ahora con lo que tengo. Y yo ya lo sé lo que tengo porque ya he hecho el ejercicio de los logros, de las tareas y de las competencias. Y yo ya sé lo que sé hacer hoy por hoy. Entonces, ante todos estos problemas, ¿de cuáles me puedo encargar yo? Finalmente, analiza la respuesta a las 2 preguntas anteriores y escribe una lista con todos los trabajos que puedes realizar ahora. Y quizá te salen 5, quizá te salen 10, quizá te salen 20. Y estará fenomenal. Perdona, Max, ¿puedes repetir la última? Sí, claro. ¿Se ha cortado? Vale, repito. Sí, mi internet, perdona. Vale, no pasa nada. Decía que finalmente lo que tienes que hacer cuando ya respondió las 2 primeras preguntas es analizar qué trabajos puedes realizar ahora. Cuando ya tengas esa lista de trabajos, son 5, 10, 20, los que quieras, seguramente te saldrán entre 5 y 10, tendrás que escoger, ojo, el que más te guste o el que más te sirva. Ahí pongo el más rentable. Realmente es el que más te sirva. Puede ser el que te sirva para llegar a otro trabajo que te interesa o que también te dé rentabilidad. Es decir, por ejemplo, el caso de alguna persona que ahora se ve que está sin trabajo, alguna persona de la conferencia quizás está en una situación de paro, y dice, pues voy a buscarme un trabajo que me lleve pocas horas, que me permite ganar bastante dinero. Pongo un caso que yo viví en su momento, ser guía turístico, trabajo 2 horas al día y gano lo que otra persona gana en 5. Bueno, pues yo ya
he aplicado una estrategia con lo que sé, que es, tengo cultura general y hablo idiomas. Y por otro lado, lo que puedo hacer es el tiempo restante, el tiempo libre que me queda, dedicarme a formarme, seguir estudiando para ahí sí acceder a otras oportunidades profesionales que he detectado para las que todavía no estoy cualificado. Cerramos entonces este segundo apartado dentro de lo que es el análisis estratégico y nos vamos al tercero y último. Es preguntarnos quiénes son los empleadores. Los empleadores los podemos clasificar a las empresas, en el caso de que queramos trabajar por cuenta ajena en el sector público, las podemos clasificar en lo que se llaman las industrias, es decir, agrupaciones de actividades. Aquí lo he puesto en inglés, si alguien tiene dificultad ahora lo comento, pero lo que nos sirve agrupar por industrias en realidad es agrupar por intereses. Pongo un caso, ¿vale? Quizá tú eres una persona que le apasiona la moda, pero le aburren soberanamente las finanzas y la banca. Pues seguramente a ti lo que te interesa es entrar en consumo, en consumer dentro del aspecto de retail y dedicarte a trabajar ahí, porque en un banco te vas a morir de asco. O si eres una persona que te apasiona, por ejemplo, las telecomunicaciones o te apasiona Internet y la tecnología, pues ya tienes ahí todo un nicho muy grande en el que puedes crecer. El primer grupo, la primera industria, que sería consumo, pues reúne aspectos como la automoción, los productos de consumo, como son todo el tema de los supermercados, la comida que nos comemos, el retail, con Zara, el resto de tiendas que nos venden cosas, incluso el transporte. Después también está el sector de la industria, que está tanto las industrias fósiles como las renovables. Las finanzas. Dentro de finanzas encontramos la banca, los seguros y las inversiones. Pasamos al tema del gobierno, que también estarían todas las organizaciones estatales. Encontramos también el sector farma o de la salud, para los que estudian farmacia. Y finalmente tenemos las telecomunicaciones y los medios de comunicación y la tecnología, donde tenemos empresas como Microsoft o como Vodafone. Lo que nos permitirá esta primera clasificación es empezar a tener un foco, empezar a saber dónde buscar. Si os parece bien, os voy a proponer un último ejercicio dentro de lo que es este aspecto de conocer a quiénes son mis empleadores. Este ejercicio es en tu propio beneficio, ¿de acuerdo? Es un ejercicio para identificar la cultura que más te encaje de cara a trabajar en una empresa. Porque hay muchas empresas, gracias a Dios, en el mercado y muy buenas empresas donde tú podrías ofrecer tus servicios y crear valor. Pero vamos a tener que hacer un ejercicio de apuntar bien. ¿Y cómo lo haremos? Pues aquí os pongo las instrucciones, ¿de acuerdo? Lo primero es identificar a esas empresas top del mercado, aquellas empresas que llaman la atención, por ejemplo, dentro de telecomunicaciones, pues está Telefónica Movistar, está Vodafone, está Orange y algunas más. Pues tú vas a la web corporativa de esta empresa y analiza un poco qué es lo que dicen sobre ellos mismos. Mira cuáles son sus proyectos, mira cuál es su lista o su programa de valores internos, como puede ser la generosidad, la diversidad. Todas las empresas tienen un código ético y unos valores. Tú, viendo esto, ya puedes decir, oye, ¿me pega o no me pega? Pero el truco mágico, ¿vale? Donde podrás conseguir información que haga la diferencia no es en Internet, en una página y punto, es en LinkedIn. Si no tienes LinkedIn, te aconsejo que te lo hagas. En el futuro podemos hablar de cómo utilizar esa plataforma. Pero ahí podrás ponerte en contacto con profesionales de esta empresa y preguntarles lo siguiente, o hablar con ellos para lo siguiente. No les vas a pedir que te den trabajo. No les vas a pedir que te hagan un favor. La gente está muy agobiada, la gente tiene ya suficientes problemas con su propia vida y normalmente van con mucha prisa con lo que no podrán atenderte. Pero atenderemos al consejo que nos da Dale Carnegie en su libro sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas, en la que este maestro de las relaciones humanas nos dice que el truco para conseguir información no está en pedir favores. El truco está en preguntarle a una persona qué es lo que hace, a qué se dedica, cómo es su día a día en el trabajo
qué experiencias tiene, qué tal está el ambiente, porque lo que vas a conseguir es que esa persona de pronto se ha convertido en protagonista y puede contarte su película. Y esa persona estará feliz. Se va a enrollar como las persianas, te va a decir todo lo que quieres saber y más. Simplemente lo que tienes que decir es, oye, me he fijado en tu empresa y me encantaría saber qué es lo que haces, o me he fijado que estás en tal proyecto de esta empresa o que has conseguido tal venta. Felicidades, ¿me podrías contar cómo lo has conseguido? Oye, ¿y qué tal lo has hecho con tus compañeros? De ahí podrás saber el ambiente que hay, los horarios, los arcos salariales y mucha más información que, de nuevo, será estratégica a la hora de escoger si quieres trabajar o no en esa empresa y aplicar en una oferta. Bueno, son las 6:15, esto termina a las 6:30, creo que vamos muy bien de tiempo, porque ahora lo que haré simplemente será recapitular, hacer un resumen de todo lo que os he expuesto. Sé que ha sido mucha información en poco tiempo, pero he procurado que tuviera sentido en base a esos dos grandes criterios. El primero, hemos hablado sobre qué es el trabajo, la importancia que tiene. Vamos a dedicar un 10% de nuestra vida a trabajar y más nos vale que trabajemos con algo que tenga sentido para nosotros. Hemos visto también que podemos dejarnos llevar por asunciones, por prejuicios y por miedos ante el trabajo, pero lo único que funciona de verdad son las motivaciones. Sí, la rentabilidad, pero relativamente, sobre todo, el poder realizarnos y el aportar algo a los demás. Finalmente, hemos definido el trabajo como esa relación contractual de contraprestación de servicios y hemos hablado de las tipologías de trabajo clasificándolas según la autonomía, según la cualificación y finalmente también según la rentabilidad. Hemos cerrado ese primer apartado, por lo tanto, poniendo un terreno firme sobre el que construir nuestra carrera profesional, entendiendo qué es el trabajo, y hemos pasado a la segunda parte, que es ese análisis estratégico, ese paso previo para poder después en el currículum, aplicar a ofertas, hacer entrevistas y todo lo que haga falta. En ese proceso lo que hemos hecho ha sido conocernos a nosotros mismos. Nos hemos preguntado dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que nos hace soñar, qué nos saca una sonrisa, qué nos apasiona de verdad y dices, ¡guau! Es que no me puedo morir sin haber hecho esto, porque entonces mi vida habrá tenido sentido, habrá valido la pena. Segundo punto, preguntarte de dónde vienes y qué has logrado ya. Todos hemos logrado grandes cosas. Aquí nadie es un perdedor, aquí nadie es un loser. Todos, por el hecho de estar vivos y luchar por estar vivos, y ya hemos conseguido grandes cosas, solamente las tenemos que analizar. Y finalmente, hacer esa escalera de los objetivos en la que no solamente ordenamos según prioridades y tiempos, sino que tenemos en cuenta los recursos que vamos a necesitar y por lo tanto empezamos a hacer acopio de los mismos para ir subiendo en la escalera de los objetivos. De ahí hemos hablado del contexto de un proceso de digitalización aceleradísimo, donde el trabajo se destruye, evoluciona y aparece otro nuevo. Tendríamos que identificar qué roles son los que más pegan con nosotros, donde más podemos encajar por las capacidades actuales que tenemos y si no, preguntarnos qué tenemos que hacer para conseguir esas capacidades que nos permitieran entrar en el nuevo rol, aprendiendo a programar, entendiendo nuevas tecnologías o haciendo lo que haga falta. No lo he dicho antes, pero es evidente, vivimos en un tiempo en que ya no sirve ser graduado de no sé qué y vivir de rentas. A partir de ahora nos tocará la formación continua, es decir, nos pasaremos toda la vida estudiando, sacándonos másters, microtítulos, historias varias, pero aquí nadie va a dejar los libros o internet porque todo va muy rápido y necesitamos estar permanentemente actualizados. Finalmente, nos hemos preguntado quiénes son los empleadores, identificando que las empresas están clasificadas por industrias y que lo importante a la hora de escoger una u otra empresa es intentar obtener información de dentro. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es la cultura? ¿Cómo es el día a día? Para saber si yo voy a encajar o no. Porque si yo soy una persona súper extrovertida, que me gusta ir en camiseta y en chanclas, y esa empresa es súper formal y van en traje y corbata, quizás es una gran oportunidad, pero no para ti, porque no vas a ser muy feliz. Dejo aquí lo que sería mi charla. Disculpadme por haber monopolizado la pantalla durante todo este rato. Sé que he hablado mucho, espero que al menos haya sido claro y útil. Simplemente recuerdo que este solamente es el primer paso de la empleabilidad. Queda un largo camino por recorrer, por delante, porque trabajar es en sí un trabajo, porque buscar trabajo es en sí un trabajo en el que se trabaja mucho. Entonces, si pretendéis tener éxito en esta búsqueda de trabajo, una cosa es un empleo para salir al paso, me busco algún sitio en el que ponerme de camarero, o ahora no con el coronavirus, pero alguna otra cosilla, yo que sé, canguros con niños, está muy bien.
pero yo cuando hablo de empleabilidad me estoy refiriendo a algo mucho más ambicioso. Con lo que, bueno, pues tendremos que trabajar mucho, reservarnos horas de nuestra semana para poder ir preparando nuestro currículum, nuestro LinkedIn, aplicando a ofertas y haciendo entrevistas para finalmente llegar a esa conquista. Sea como sea, mi charla es la primera de 4. Era una introducción, hemos puesto las bases sobre las que mis compañeros, como os he comentado, Alfonso, Chris y Maki van a construir. Alfonso nos contará más cosas sobre el contexto en el que vamos a tener que aprender a trabajar. Chris nos hablará sobre cómo gestionar entrevistas y hará algunas referencias al tema de currículum. Y finalmente, Maki nos hablará sobre cómo no autosabotearnos, muy en relación con el tema de los círculos de COVID y trabajar la proactividad y la automotivación. Dicho todo esto, ahora sí, quien quiera puede activar el micrófono. Sé que me habéis mandado bastantes preguntas, la mayoría estaban bastante alineadas con los temas que hemos tratado, pero bueno, yo desde mi perspectiva no me atrevo a dar consejos, os voy a compartir mi experiencia y mi punto de vista y por supuesto incluso si alguien quiere complementar, se sienta libre de hacerlo. Abrimos pues el rundo de preguntas, tenemos 10 minutos para ello, incluso si alguien quisiera alargarlo, yo estoy totalmente disponible. Vale, pues voy a empezar yo. Adelante, Yoli. Vale. Vamos a ver, cuando explicabas el segundo punto, el del análisis estratégico, yo quería saber si tú piensas que igual no es tan bueno tener todo al alcance. Es decir, yo, por ejemplo, soy profesora y veo que dentro de pues, en nuestra juventud hay poca motivación. O sea, nosotros en Rotaract, por lo general, estamos aquí porque nos mueve algo. Me gustaría saber qué respuesta darías tú a esa poca motivación que tienen sobre todo los adolescentes hoy en día, aunque has dicho bueno, que tenemos a nuestro favor, que vivimos en Europa, que tenemos todo a nuestro alcance, sin embargo, viajando por otros países que igual no tienen tantos medios como nosotros, tienen más fuerza de voluntad, más ganas, y en nuestra juventud de hoy en día no tantas, como lo cuento desde un punto de vista de profesora que da clase a alumnos de 12 a 18 años. ¿Qué crees tú que podemos hacer para motivarles más y para que quieran seguir persiguiendo esos sueños y no se encuentren en una calle sin salida? Yo te agradezco la pregunta porque es muy buena y va muy en la línea del conocernos a nosotros mismos. Desde mi punto de vista, te voy a responder tomando en cuenta algunos puntos de vista de otros filósofos. Tienes que tener en cuenta que vivimos en una sociedad de lo fácil y de lo inmediato, donde las personas pocas veces desarrollan la resiliencia, la capacidad de esfuerzo, y además vivimos en una sociedad de hijos únicos que disfrutan de 2 sueldos, de los 2 sueldos de sus padres, con lo que probablemente se acostumbran a un estilo de vida muy superior al que ellos, una vez se pongan a trabajar, van a conseguir. Y no son tontos, son conscientes de ello y eso puede generar una cierta frustración, ¿no? De, ¿para qué me lo voy a currar si la vida será una mierda? Perdón que lo diga de esta manera. No. Además, está otro aspecto que es lo que Bauman, un filósofo polaco que murió hace 2 años, denominaba el tiempo de las sociedades líquidas. Nosotros vivíamos en una sociedad sin certezas claras. Vivimos en un mundo relativista, donde todo parece ser que si yo digo que esto es negro, aunque sea blanco, será negro porque lo digo yo. Esta falta de certezas, unida a esa comodidad que te decía antes, hace que haya mucha confusión, mucha desorientación. Desde mi punto de vista, la mejor respuesta que podemos dar es siempre, más que una motivación externa o extrínseca de haz esto porque es muy bueno, caeríamos de nuevo en esas asunciones o en esos miedos o prejuicios. Creo que lo mejor es mirar al interior, intentar que los jóvenes deseen ser ellos mismos, deseen atreverse a vivir su vida, no la vida que les han dicho que tienen que vivir. Porque en ese momento se dan cuenta de que no tienen nada que perder y todo que ganarlo. Y si están en una situación más privilegiada, pues fenomenal, la usarán con responsabilidad. Pero bueno, yo no soy ningún genio, yo soy muy tonto y he aprendido a palos, así que es condición humana. A veces te la pegas y te levantas y ya está.
Vale, gracias, Max. Nada, a ver, creo que alguien ha escrito algunas cosillas, voy a ver el chat. Veo una pregunta por aquí, dice, respecto al ejemplo que has puesto del sector de la banca y del sector de la moda. Cuando llevas 5 años de especialización en banca, ¿cómo puedes cambiar de sector? A pesar de aplicar a posiciones junior, las empresas te rechazan. Vale. Pues ya te lo digo, yo de cura he pasado a consultor, así que algo se puede hacer. Creo que es un reto, evidentemente tendrás que analizar si tienes o no todas las competencias y si necesitas un periodo de transición en el que buscar o una formación de tardes o fines de semana o incluso un side job en el que ir desarrollando experiencia al mismo tiempo que sigues en el mismo trabajo, que puede ser un reto si estás en banca, porque te pedirá mucho tiempo. Pero lo que puedes analizar es si ciertos skills que ya tienes ahora se pueden convalidar. Es decir, si tú ves los keywords de las ofertas de trabajo, te darás cuenta de que las empresas para determinados roles piden ABC, 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 siempre lo mismo. Tienes que analizar entonces si lo que tú sabes hacer, aunque lo llames de otra manera, es lo mismo. En ese caso, no es mentir, no me parece nada mal que tú cambies en tu currículum el nombre, un nombre por otro, porque en el fondo tú vas a una empresa para resolver problemas y hacer cosas. Y oye, si has sido capaz de gestionar el mundo de la banca con lo tenso que es, diría yo que también tienes posibilidades de meterte en el de la moda. A mí me gustaría comentar lo que ha Dime. dicho Yolanda, porque desde un punto de vista personal, bueno, yo acabo de empezar la universidad y tal, pero yo creo que el problema se centra básicamente en que el mundo va muy rápido. Entonces, yo de repente acababa de empezar la secundaria y llegué al segundo de bachillerato y no había pensado a fondo lo que quería hacer para estudiar. Y luego también entre mis compañeros y yo siempre, o sea, había una preocupación común que era, vale, quiero elegir esto, pero ¿y si me equivoco, qué pasa? Entonces, todos los profesores se pasaban todo el rato diciendo que no pasa nada, que te puedes cambiar de carrera, que puedes, no es un año perdido, pero claro, luego también tienes la presión de buscar empleo y todo el rollo, porque al fin y al cabo yo creo que lo que nos inculcan desde pequeños es que tienes que estudiar, tienes que hacer una carrera y luego tienes que acceder a un trabajo. Entonces, yo creo que nos sentimos un poco presionados, los jóvenes y todos al fin y al cabo, pero sí que es verdad que hay una preocupación común de, por ejemplo, yo acabo de empezar este año y de repente descubro al tercer año que no me llena, que esto no es lo que quiero hacer, etcétera, etcétera. Pues ya que estoy en el tercer año, habría mucha gente que pensaría que, bueno, ya lo acabo y empiezo a trabajar y todo el rollo. Y yo creo que ahí sí que empiezan las connotaciones negativas que se le puede dar al trabajo y a el empleo y todo el rollo, porque finalmente estás haciendo algo que no te llena, pero que necesitas hacerlo porque se te ha acumulado todo, has terminado la carrera y ahora tienes que trabajar para ganar, De etcétera, etcétera. acuerdo. O sea, eso Esa es es... la pregunta, ¿no? Te respondo entonces con algunos matices. Lo primero que te diría es bienvenida al club de los humanos, pero no te preocupes porque a vivir se aprende viviendo. Eres prueba y error, no hay manual. Y lo importante es que para conocerte a ti misma sí tienes que hacer esos ejercicios de introspección, pero tienen que ser basadas en la experiencia. Así que si quieres saber para dónde ir, vive mucho. Y estás en la universidad, es un laboratorio de experiencias. Aprovéchate para meterte en cualquier club, cualquier asociación, cualquier movida para irte descubriendo y te darás cuenta que reaccionas incluso de manera que no te esperabas ante ciertas situaciones. Por otro lado, con respecto al tema del trabajo, insistiré con el ser estratégicos en dos sentidos. Lo primero, si eres estudiante, y no sé cuál es tu situación, pero ojalá tengas la suerte de que tus padres te mantienen, vives en su casa, te pagan los estudios y para ti ahora no es una preocupación tener ingresos, si no lo es, no lo tiene que ser. ¿Qué estoy diciendo? Que no te tienes que preocupar en ganar dinero, te tienes que preocupar en aprender. Y aprender no solamente en la universidad. A mí me asusta ver a universitarios que se la pasan de fiesta en fiesta y de pronto, después de 5 o 6 años de carrera, pretenden que una empresa los coja. Tus huevos. O sea, una empresa cogerá a un universitario que desde primero ha estado haciendo actividades que demuestran que tiene interés, que tiene ganas de crecer. Yo te recomendaría que busques experiencias internacionales, que busques prácticas gratuitas, que busques cosas que te pueden ayudar a aprender y posicionarte desde ahora. No lo he hablado en esta charla, pero si no tienes un network, lo tienes bastante crudo. Necesitas estar rodeada de personas, de profesionales que también darán la cara por ti, te aconsejarán o te presentarán a la persona adecuada para conseguir un trabajo.
Y por último, ten en cuenta que prácticamente casi nada de lo que vas a aprender en la universidad te ayudará estrictamente a trabajar. La universidad es un lugar que sobre todo te permite crecer como persona. Muchas de las herramientas y tecnologías que vas a aprender estos años quedarán obsoletas cuando salgas al mercado profesional. Así que, de nuevo, intenta ir más a fondo, aprender qué es lo que te están diciendo, el sentido de las cosas, y preocúpate con otras experiencias fuera de la universidad, en prácticas o aquí mismo en el club, aprender para estar lista. Si tú te das cuenta que es importante saber programar y en la uni no te enseñan, te puedes poner en un montón de sitios gratis en internet para aprender. Es un ejemplo. Y seguro que tienes la suerte de que tú no tienes que pagar, creo, grandes gastos por tu vida. Así que no te quitará el sueño el tema del alquiler o de la comida. Eso es una gran suerte, es un privilegio. Porque si tuvieras ese ruido, te aseguro que no te sería tan fácil crecer. Hola, Max. ¿Podría añadir un punto a lo que acabas de decir? Sí, sí. ¿Qué te conozco? No, me alegra que saliera el tema y de hecho es uno de los puntos que presento sobre Raimon, soy el hermano gemelo de Max. Y aunque compartimos no solo el físico, también hemos tenido experiencias de vida similares, creo que de cara a lo que comentabas, no me acuerdo tu nombre, de lo que los jóvenes sufrís a la hora de decidir en el mundo de hoy, cuando todo cambia tan rápido, además de que ha dicho mi hermano que es importante conocerse a uno mismo y entender el entorno, también es importante que uno sea realista, ¿no?, con sus expectativas. Hay un problema, y yo creo que es de fondo lo que tú comentabas, que es que la gente joven hoy tiene una saturación de información, una saturación de oportunidades. Y eso genera una aversión al riesgo, un miedo innecesario. Esto se ha demostrado con ciertos estudios en países pobres, países en vía de desarrollo, en los que la gente es mucho más feliz cuando tienen menos oportunidades. ¿Por qué? Porque como ellos saben que solo tienen 1 o 2 oportunidades en la vida, lo darán todo para llegar a ese, digamos, 7 o 6 sobre 10, que es su calidad de vida. Pero como tú, con 17, 18 años, se te presenta una oportunidad en Europa, en Estados Unidos, de tener, yo qué sé, 200, 300 posibilidades porque te dicen, puede ser lo que quieras, eso genera un estrés que tú siempre llegarás más allá, puedes llegar a un 9 sobre 10, puedes ser muy rica, puedes ser muy exitosa, pero siempre pensarás que podrías haber hecho más. Entonces, será importante, sobre todo ahora que tienes que decidir, pues son los primeros pasos, tener una tranquilidad, una paz interior y decir, oye, pongo las cosas en su sitio, lo analizo bien y hago lo mejor que puedo. Pero es sobre todo tener en cuenta que no hace falta ese 10. Lo importante es estar satisfecho con lo que uno está haciendo. Y esa es la gran ventaja de poder trabajar y tener una vida digna, ¿no? Y nada más, ese era el comentario que quería decir. Gracias, Raimon. Tengo otra pregunta por aquí, la voy a leer. Dice, existe una gran diferencia en cuanto al ambiente laboral en España en relación a otras partes del mundo. ¿Cómo harías para sortear esta situación? ¿Qué consejos darías para una persona que se adapte laboralmente en España? Bueno, te agradezco también la pregunta. Lo que serían las relaciones interculturales en el trabajo. Yo creo que es una fuente de riqueza, pero también de grandes retos. Y también te diría una cosa, que no hay una España, hay muchas Españas. Y yo que soy de Barcelona también te puedo decir que la manera en que se trabaja en Barcelona en algunos matices es distinta a la que se trabaja en Madrid o en Sevilla o en Bilbao. Y eso es algo que se tiene que entender ya no solo de España, sino de Europa en general, ¿no? Un continente viejo, con mucha riqueza, con mucha historia. Yo creo que, por experiencia propia, diciéndote que yo he visto cosas en Madrid que pues quizá no me parecían tan normales como me parecían en Barcelona. Quizá el primer consejo es que no te lo tomes en lo personal. O sea, muchas personas se comportan por inercia, porque están acostumbradas a actuar así, dado que nadie ha expresado ninguna molestia al respecto. No es un problema contra ti, que sean muy directos, que sean desorganizados, que sean de todo corriendo y a última hora. Es simplemente una cultura, una manera de entender el trabajo. Lo que sí podría ayudarte es intentar buscar ocasiones de conversación abierta y asertiva, ¿no? de exponer a tus compañeros de trabajo cómo te hacen sentir ciertas situaciones o la confusión que te generan
maneras de comunicar. Por tu parte, de nuevo, están esos dos círculos, ¿no? De preocupación y el de influencia. Tú ya has hecho todo lo que puedes. Ahora le tocará a otra persona tener la humildad y la empatía de querer entenderte y echarte una mano. Si no te quiere entender, pues quizá a medio o largo plazo te tendrías que plantear trabajar en una organización donde sí te asegures antes de que hay una cultura más favorable, más abierta. Aunque me parece raro porque no sé en qué sector estarás trabajando, pero las empresas, especialmente una componente tecnológica, actualmente cada vez tienen equipos más interdisciplinares, más abiertos, más normales en ese sentido. Este problema está desapareciendo porque hay gente de todas partes. Leo otra pregunta, que es la última, y si ya no hay más preguntas, bueno, evidentemente aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Si puede preguntar o descarnotarse o como prefiera, aunque tengo un regalito para el final de la charla. Dice, ¿cómo afrontar una entrevista teniendo a la espalda haber tardado demasiado en acabar una carrera? Entiendo que teniendo una respuesta demuestra interés. Por ejemplo, prácticas no remuneradas. ¿Servirá de algo? ¿Algo más? Bueno, la pregunta no sé si está bien formulada, pero ¿cómo gestionar entrevista? Pues no te preocupes, que de aquí 2 charlas con Chris lo vas a ver todo. Así que te dejo con el gusanillo y así te apuntas a la siguiente charla. No tengo más preguntas en el chat. ¿Hay alguien que quiera tengo hacer? una. Sí, dime, Yolanda. Max, vamos a ver, porque no lo dudo, el día que seas CEO de Deloitte o de cualquier otra empresa, más que características profesionales, ya fuera de broma, ¿qué crees que buscan las empresas o qué buscan las empresas en cuanto a características personales? Más que profesionales, que eso es tu currículum, si estás o no formado para desempeñar esa función en la empresa, pero en el mundo profesional, ¿qué características crees que son las más importantes para poder hacer un buen trabajo o de equipo o dentro de una empresa multinacional? Vale, bueno, en ese sentido quizá te voy a compartir un poco desde la experiencia que tengo en Deloitte, que como consultor es una experiencia enriquecedora y también muy exigente. A ver, yo creo que en un trabajo, evidentemente, en el fondo, quien más te preocupa eres tú mismo. Algo te tiene que aportar ese trabajo a ti para conseguir esos objetivos vitales que tienes. Y si tienes claro lo que quieres, también irás muy motivado, a pesar de que haya problemas o que haya más o menos estrés. Pero la empresa también lo que espera de ti es una gran predisposición, no a saberlo todo, sino a querer trabajar duro y aprender en el camino. Es decir, hay un recorrido de crecimiento, en las empresas esto se sabe y se quiere apoyar, incluso con formación, con programas o planes de carrera, con planes de sucesiones, planes de desarrollo. La cuestión es que se note un esfuerzo constante por dar lo mejor de ti y por darle cariño a aquello que haces, a tu tarea. Es difícil porque hay días que son días buenos, hay días malos, hay días que estás más contento, días más triste o más cansado. Y oye, no siempre puedes dar el 100% por tu situación personal. Pero en general se espera esto. Se espera una gran flexibilidad, o sea, es decir, un poco que tengas espíritu de torero, ¿no? Que yo o sea, lo que me lancen yo lo toreo y lo hago con ganas y lo hago lo mejor que puedo. Las empresas se equivocan. Lo que pasa es que no pasa nada, porque bueno, lo que se espera es que si te equivocas, aprendas rápido y compartas también ese aprendizaje con la organización para seguir evolucionando. Yo creo que también está ese punto, ese factor de tener una actitud cada vez más abierta, más interdisciplinar, más inclusiva, que es algo que se valora mucho, porque al final nosotros mismos, nuestra generación es la que está empezando a tomar roles de mando y no tenemos una visión tan casposa como podría ser la de la generación anterior, que es un poco más encorsetada sobre ciertos aspectos o manera de relacionarnos. Así, muy en breve, sería lo que te diría. Gracias. Nada. He visto que hay otra tal. Dice, respecto a la motivación personal, compartir una gráfica que al menos a mí me resultó útil. El Ikigai, el método Ikigai. Sí. Antonio. Sí, Gracias. es básicamente, me venía a la memoria, es un concepto que básicamente une en lo que eres bueno, lo que te gusta, lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar. Y me parecía interesante comentarlo, simplemente. Sí, pues mira, aquí tengo el libro. Gracias por comentarlo.
Está todo aquí en la biblioteca. A ver si encuentro la gráfica y os la enseño. Mientras tanto, no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta y así os enseño esto. ¿Nadie más? ¿Quiere hacer preguntas? Vale, perfecto. Entonces, voy a cerrar ya esta charla con 2 avisos o 2 puntos a tratar. El primero, comentaros que no solo continúa lo que sería el programa de Charlas Grow, que la próxima será el domingo a las 5, y en principio, dado que nos habéis dado el email, os vamos a convocar también para poder participar de esa siguiente reunión. Si os ha gustado esta, por favor, os animo a que, nos deis feedback, os enviaremos en 5 minutos un email pidiendo vuestro feedback, pero además que lo recomendéis. Si creéis que hay gente que puede de verdad beneficiarse, fenomenal. Además, en el club también nos preocupamos por el tema medioambiental y la salud, y otros compañeros han montado esta charla sobre alimentación. Será mañana a las 7 de la tarde. Si os interesa, podéis comentarlo o a través de este chat o respondiendo al email del club, y os incluiremos en la lista de invitados para que recibáis el link de Zoom. Asimismo, también os quería comentar que no sé si estás por ahí, Alejandro. No sé si mi socio Alejandro García está por ahí. Sí, ojalá. Y si no, os comento que junto a un amigo estoy trabajando a fondo en todo este tema de la empleabilidad y del itinerario que supone el desarrollar la capacidad de ser empleable y de conseguir un buen trabajo, con lo que en los próximos meses iremos lanzando algunos programas formativos. Si os interesan, pues os enviaremos también información y os contaremos cómo podéis participar. Finalmente, os quiero dar muchísimas gracias por vuestra participación. Insisto, espero que esto os haya ayudado, que os haya inspirado, que tengáis ganas de seguir aprendiendo y dar los pasos para crecer profesionalmente. Aquí tenéis mi email personal, maximiliabuguña@gmail.com. Igualmente tenéis el Instagram del club, por si queréis ver qué eventos vamos promocionando. Y con esto podemos dar por concluida la charla. Mil gracias, yo estoy muy contento de pasar la tarde con vosotros y espero veros pronto.